Estamos en vivo a través del aire de Radio Fiesta, visitándonos aquí en el estudio. Después de mucho tiempo está el ingeniero Orlando Costa, ex intendente de Bragado, muy metido en el tema medioambiental. De hecho, él cotidianamente hace disertaciones y muchas veces lo hemos convocado precisamente para hablar de estos temas. Gracias por venir, Orlando, una vez más, después de tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, buen día. Bueno, gracias a ustedes. Sí, bien. Bueno, ha sido noticia nuevamente en este caso. Por esta convocatoria que ha recibido por parte del intendente Barengui, alguien que tiene otra ideología política diferente a la suya, que sabemos que viene del radicalismo, pero que se ha sentado a charlar, ¿no? Y algo que pareciera que tendría que pasar todos los días, que tendría que ser lógico, a la gente le llama, a todos nos llama la atención, ¿no? Así es, claro. Bueno, yo en la gestión pública siempre me tocaron gobiernos de otro nivel, superior, provincial, nacional, de distinto color político, y sin embargo, bueno, fue una época, no solo yo, en general, la política dialogaba más y se llegaban a más acuerdos, así que Bragado no perdió nada por el hecho de que tuviera gobiernos de distinto color. En este caso, también fue un poco producto de la casualidad. Nos encontramos en la Feria del Libro con Sergio Barengui, el actual intendente, me comenta del tema de los residuos, me pide una opinión. Bueno, justo se da que yo había presentado un proyecto en una especialización en urbanismo sostenible que hice este año en la Universidad de Salamanca de España, y como trabajo final nos pedían un proyecto de mejoramiento de algo en una ciudad. Y bueno, lo más fácil que se me ocurrió a mí es hacer un trabajo sobre el tema de los residuos en Bragado. Así que, como Sergio me convoca, voy y se lo llevo como un elemento para discutir, debatir, si quieren, o desechar. Pero redondeando, lo que a mí me interesa, lo escribí muchas veces y también en las redes sociales, siempre doy opiniones sobre esto, es que dejemos de hablar de un problema del basural, que es una contaminación grave para Bragado, y empecemos a hablar de la solución, para lo cual tenemos un montón de cosas a favor. Esa es la intención mía, mi humilde aporte, digamos. Yo no quiero ser centro de nada, pero... Está bien, pero de alguna manera, Orlando, usted está destacando que lo escuchó un intendente. Esto mismo usted se lo había propuesto a Gatica, inclusive dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿No fue oído en aquel momento? Sí, no. Vicente no le interesó, hizo otra cosa. Si bien terminó de montar el equipamiento adentro del galpón que se había construido en la época de Aldo San Pedro. En definitiva, todos han hecho algo. Los gobiernos que sucedieron a 2007, donde empezó a cerrarse Ecobrac, que era lo que habíamos hecho nosotros. Bueno, ¿Por qué se cerró Ecobrac? ¿Cuál fue la excusa? En la planta, en el parque industrial estaba, ¿no? Sí, de allá se decidió hacer una nueva planta con una gran inversión del gobierno nacional en el basural, que de por sí es un lugar inadecuado. Es más, en el proyecto original, esto está en los diarios, se establece la construcción de un terraplén en el canal de vinculación que une la laguna municipal con la laguna del parque, porque esos son terrenos bajos inundables. Y hay antecedentes de que se inunda. Entonces, bueno, hay que construir un terraplén según el proyecto original, pero dejemos eso a un costado. Es una cuestión de hidráulica de la provincia, inversión muy grande, quién sabe si algún día se va a hacer. Lo cierto es que ahí se hizo un galpón enorme y en la época de Vicente se llevó equipamiento para lo que es hoy una planta de reciclado de residuos. Pero simultáneamente con esto, desde 2007 en adelante, todos los residuos de Bragado crudos, de todo tipo, de los peores también, van al basural y se depositan ahí. Claro. Vicente, ¿qué hizo? En su momento, al final de su mandato, dijo algo que en realidad técnicamente no sirve, y también se presentó eso como la solución al problema residual. ¿Qué hicieron? Mezclaron tierra con residuos. Le pagaron a una empresa sumas enormes, o sea, tiraron plata a la basura. Porque mezclar residuos con tierra para enterrarlo es lo mismo que tirar residuos ahí en un basural. Claro, no tiene sentido. Eso, cuando llueve, ¿cómo haces? Claro. Además, eso produce lixiviados y va contaminando las napas. Bueno, para ser breve, durante todo ese tiempo, ¿cuánto van? 2007, 14, bueno, casi 18 años, digamos. Sí.
se sigue depositando residuos en el basural. Lo he hablado con casi toda la dirigencia política de Bragado, en público, en privado sobre todo, bueno. Y seguimos, por más que sea campaña electoral o cualquier tiempo, seguimos hablando del problema y no de la solución. Bueno, hay muchas cuestiones a favor para resolver este tema. Orlando, ahora le voy a preguntar sobre el proyecto en sí que le presentó a Barengui, qué hacer con ese basural. Pero digo, en tiempos electorales, esta visita, esta foto suya con Barengui, ¿puede despertar algún tipo de suspicacia como diciendo, bueno, hay un apoyo contundente de Costa al candidato, ¿no? O a la lista, algo que no sé cómo habrá caído dentro del seno de la Unión Cívica Radical, que están en Somos Buenos Aires? Al radicalismo en junio le ofrecí dar 2 charlas sobre temas de ciudad sostenible, que es lo que yo me dedico. Sí. Entre los cuales está el tema de los residuos. La lista ambiental y climática de una sociedad sostenible es muy grande. Hay muchos temas para hablar. Yo me dedico a esto. Estudio, investigo, doy charlas en universidades, trabajo con una red de 300 municipios, en fin. Bueno, no interesó mucho el tema, dejémoslo. Se lo propuso al oficialismo radical, local. Sí. Pero también en parte los entiendo, porque nunca dijeron nada, porque lo que hacían era enterrar basura en el gobierno anterior. Claro, forma parte de Vicente Gatica, del gobierno de Gatica. Bueno, yo figurativamente en la última nota que hice digo que tengo el contador de los residuos. Bueno, en la gestión de Vicente se enterraron 90.000 toneladas de residuos ahí, en el basural. Es como una manera, bueno, obviamente Sergio Barengui lleva mucho menos porque lleva 1 año y medio o un poco más de gestión de gobierno, pero el tema trasciende los momentos y trasciende las diferencias partidarias, porque es una cuestión consensual. Si yo te pregunto a vos o a la comunidad, ¿quién no quiere que cerremos el basural, que remediemos eso y que en ese terreno hagamos otra cosa? Y que además, como hacen muchas ciudades en la Argentina, tratemos adecuadamente los residuos, que a eso iba tu pregunta. Sí. Primero, generación, minimizar la generación de residuos. Ajá. Separación en domicilio, por lo menos húmedo y seco. Hay que educar a la gente. Como lo hacen muchos municipios, muchos lo hacemos, pero después se mezcla en el basural. Claro, no tiene mucha sentido. Gente lo hace por costumbre o porque en otra ciudad donde va lo ve, en fin. Tercero, bueno, transporte. Reciclado en la planta y disposición final de lo que queda, porque siempre hay un 80 y pico % de los residuos que son reciclables. Ajá. Queda menos de un 20 que hay que hacer un relleno sanitario. Nosotros dejamos hasta las membranas allá para hacerlo al lado de Cobrac, donde se depositan con protección de suelos lo que no es reciclable. Vamos a hablar, si querés te digo ventajas con respecto a lo que se hizo hace 25 años en Ecobrac. En aquel momento no había cultura de esto. Sí. Era muy innovador, éramos poquitos municipios que hacíamos esto. Entonces, por más que se planteaba la separación en el domicilio de lo que es húmedo, sobre todo comida, café, resto de mate, lo orgánico, se separaba muy poco. Así que, ¿qué hacíamos nosotros? Separábamos todo en la cinta arriba, donde iba la basura. Los muchachos separaban. Y al final del recorrido de la cinta quedaba el orgánico, con el cual hacíamos compost, lombricompuestos con lombrices californianas o abono compost común. Ese lombricompuesto de calidad aprobado por el INTA de Pergamino se lo entregamos al CIDIN, los chicos y chicas fabricaban bolsas, entonces envasaban eso, lo vendían y lograban un recurso para ellos y para la institución. Bueno, hoy es más fácil, porque hoy en todos lados se plantea separación domiciliaria y recolección diferenciada. Sobre todo en las nuevas generaciones. Sobre todo. ¿Pero qué quiere decir esto? Como está eso, entraría a la cinta del reciclado solo lo seco. Porque lo orgánico, lo húmedo, o lo separa la gente en su casa y hace compost, o entra en otras bolsas a la planta de tratamiento y hace el compost la municipalidad.
o las dos cosas juntas. Todo el mundo a compostar lo orgánico, que es lo más fácil. Ajá. Lo orgánico es el 50% de los residuos de una ciudad, con lo cual también te ahorras mucho de transporte. Ajá. Porque si los chicos del industrial, los alumnos, con los docentes, pueden fabricar composteras, por ejemplo, y empezar a distribuir composteras en la ciudad. Hay ciudades que tienen composteras públicas, donde se lleva todo ese residuo orgánico, se deposita y se hace el compost en grandes cantidades. En fin, lo concreto, 50% de los residuos es compost. Tiene tratamiento y no entra a la cinta de separación de reciclables. El resto, papel, cartón, vidrio, metales, todo tiene un fin de reciclado, sí, de reutilización, de reuso. Aceites de cocinar, aceite vegetal. Bueno, eso creo que todavía debe seguir. Una empresa que viene, lo recoge, sí, y fabrican biocombustible. Aceite de los talleres mecánicos. Hay empresas que también lo recogen y fabrican otro tipo de elementos. Ni hablar de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El Rotary cada tanto junta y se mandan a un penal. Sí. También se puede hacer a nivel local, capacitar a jóvenes para desarmar cada tanto. 3 computadoras que desarman pueden armar una, si les quedan las, si pueden, y si no, cada material tiene su destino de reciclado, el plástico, en fin. Hay un poquito de oro y de plata también en las computadoras y en otros plásticos. Estuve en Junín, Mendoza. Todos, sí, los plásticos de la ciudad y de municipios de los alrededores van a una planta que tienen ellos y se producen maderas, sí, ladrillos. Tienen un plan de viviendas donde le entregan a la gente que lo necesita. Ladrillos ladrillos de para construir su vivienda con un plano que tiene la municipalidad de una vivienda tipo. Muebles, carcasas de alumbrado público, sacan las del vapor de sodio, las amarillas, y le ponen un chip, las transforman en LED con carcasas de plástico que vuelven a fabricar ellos. Butacas, le vendieron 10.000 butacas al Estadio Mundialista de Mendoza. Bueno, en fin, de todo lo que... Bueno, residuos pirolíticos, claro, que son patogénicos, que son... los más riesgosos para la salud. Ahora, nosotros compramos un horno pirolítico que funcionaba, sí, creo que no debe supongo que no funcionará ahora, eso costó como $100.000. Y bueno, es una incineración controlada. Ajá. Recolectábamos los residuos de veterinarias, de laboratorios químicos, del hospital, de todos lados, y se incineraban ahí con emisión de gases controladas en un horno pirolítico que habíamos comprado para eso. Ahora, muy adelantado para la época en aquel momento y muy atrasado ahora estamos con el mismo tema para la época, ¿no es cierto? Y mirá, de lo que era Ecobrag hace 25 años, no se avanzó mucho más. En los municipios donde se hace esto, se hace eso que se hacía en aquel tiempo. Lo que se avanzó es en cultura de la gente. Sí. Hoy la gente lo entiende mucho más y colabora mucho más y es capaz de comprometerse mucho más. En el caso local, y no es por criticar, sino que yo lo que busco es que conversen sobre el tema. La que no avanzó es la política. No avanzó. Claro, porque si se decide aprovechar mucho más esa planta enorme que hay de tratamiento de residuos, bueno, se empieza a hablar de la solución. O sea, sin demasiada inversión. ¿O se necesita mucho? Lo principal está hecho. Ajá. Porque está hecho eso y está equipada la planta de tratamiento. Así que la inversión que más se necesita es de pensamiento, digamos. Después sí, hay 2 temas. Uno, el cierre y lo que se llama la remediación del basural. Sí. Ahí hay otra cuestión a favor. Gobierno local y gobierno provincial del mismo color político. Hay experiencia en el gobierno provincial porque remediaron muchos basurales en la provincia de Buenos Aires. También, yo nunca lo vi, pero dicen que hay un proyecto del SEAMSE del año 2014. Bueno, elementos para saber qué hacer hay. Eso tiene un costo y lleva tiempo.
Pero hay que terminar con ese basural. Yo sueño con que sea un parque demostrativo de cuestiones ambientales, educativo, o un parque solar fotovoltaico para generar energía. Todo ese terreno que deben ser, no sé, 10 hectáreas serán. Pero para hacer todo eso, ¿se necesita mucho dinero, Orlando? Porque ahí es donde está la primera traba. Yo te voy a contar una cosa. Viste, no puedo evitar caer en la referencia. ¿Vos te acordás de 2001 lo que fue? Sí. La crisis del gobierno de la Rúa, sí. Había hambre, 80% de pobreza, 58% de pobreza. No podías pagar los sueldos. No podía pagar los sueldos, 28% de desocupación. Sí. ¿Cuándo inauguramos Ecobrac? En 2001. O sea que es decisión política. ¿Sabés cuál fue la decisión más difícil mía? Además de todo lo que estudiamos, y Marcelo Goldar y un grupo humano impresionante para hacer andar eso, para construirlo, Luis Persicini, desarmamos un galpón de ferrocarril en Palantelén, sí, en Asamblea, nos lo dio el ferrocarril firmado, si no yo no lo quería, porque no podía, y se numeró chapa por chapa, tirante por tirante, y se armó ese galpón, que era Ecobrac, para que sepas el esfuerzo que se hizo. Plena crisis económica, social y política. Fin de diciembre, renunció de la Rúa, todo esto. Bueno, ese año inauguramos Ecobrac. Claro. Habíamos pedido un crédito del BID y del Banco Mundial y agregamos fondos municipales para poder construirlo. Bueno, pero había que tomar 50 personas. En la municipalidad éramos 705 creo. Y yo tenía que tomar esa decisión de que ahí había que pagarle a 50 empleados. Y lo hicimos, sacamos de un lado, del otro, se hizo. Y no te estoy hablando de la municipalidad que debe tener 1.200 empleados. Sí, fácil. Para 3.000 habitantes más o 5.000, no sé, la ciudad casi la misma, digamos. Es cuestión de sentarse y es consensual. Yo no estoy hablando mal de nadie. Si los concejales, los que tienen capacidad de decidir, el ejecutivo, se sientan y conversan, esto empieza a funcionar. Está más de la mitad que está hecho. Lo que hay que hacer es aprovecharlo y empezar a trabajar, como hacen muchas ciudades y muchas ciudades de alrededor. Otra cosa a favor, googlear. Está todo descubierto. ¿Vos querés saber algo de algún tema? Bueno, hoy con internet tenés información de lo que quieras. Claro. Así que podés estudiar, podés analizar, podés, en fin. En aquel tiempo teníamos que ir en auto a recorrer municipios. Los únicos que tenían planta eran La Prida y Trenquelauquen. De ahí aprendimos. Ahora hay muchísimos municipios en el país que tratan muy bien sus residuos. Así que me extendí, pero te quiero decir, vuelvo al principio. No importa en qué momento, está bien, ponele. Como yo estoy alejado de la política, bueno, pero también el intendente me dice, me da una opinión, yo no puedo decirle, bueno, vamos a esperar a que pasen las elecciones que después voy a conversar. Claro. Fui y le dejé un proyecto. Lo que pasa es que justo se da cuando precisamente sus correligionarios se habían cuestionado el tema medioambiental y también la libertad avanza, ¿no? Sí, perdón que te hago una precisión. Cuestionaron el basural, que ellos durante 8 años no dijeron nada y que se contraalimentó. Y esto no es una acusación. Es lo que yo digo, que siempre se sigue hablando del mismo problema. Pasan los gobiernos y sacamos foto en el basural y le echamos la culpa al que está, que la tiene. Sí. Pero bueno, yo lo que pretendo es que está bien, vayan y hagan fotos del basural. Que se unan esfuerzos. Muéstrenle a la gente y díganle, pero lo vamos a resolver. Y nos ponemos a trabajar para resolverlo. No importa quién ganó la elección y quién esté en el Ejecutivo. Esto tiene que tener el acuerdo de todo el mundo. De la política, para que haya mucha cooperación en las empresas, en el sistema educativo, en los ciudadanos. Porque se requiere que una ciudad se comprometa. Muchos lo han logrado. Orlando, le agradezco muchísimo que haya venido, por la predisposición de venir y contar esto que le trasladó al intendente. Sí, no, gracias a vos.